hay un conjunto de personas que han hecho posible que la inmunología desarrolle al nivel que tiene en el momento actual. Entonces, aquí en el Perú tenemos una sociedad peruana de inmunología que desarrolla muchas actividades. Espero que de aquí hasta el mes de noviembre la sociedad peruana realice alguna actividad de extensión cultural y los voy a invitar para que ustedes puedan asistir. Por lo general es en las noches, son conferencias libres. Así lo he conocido yo al profesor Joel hace ¿cuántos años? Hará 8 o 9 años. Sí. Nos conocimos en la sociedad. El profesor Joel fue a dictar una conferencia y yo estaba allí porque yo soy miembro de la Sociedad Peruana de Inmunología. En algún momento fui presidente de la Sociedad Peruana de Inmunología. El año 2012 hicimos un congreso latinoamericano de inmunología en donde llegaron al Perú las más altas autoridades de la inmunología del mundo, incluyendo 2 médicos premios Nobel. Una de las pocas veces que vienen premios Nobel al Perú a participar en actividades. Este congreso, que se realizó en mayo del año 2012, para el mes de diciembre previo, es decir, diciembre del año 2011, ya teníamos más de 400 personas inscritas que habían pagado $400 para participar en el Congreso. Todas extranjeras. En la fecha que se realizó el Congreso tuvimos más de 800 personas participando en un Congreso. Entonces, cada vez la inmunología es más importante porque ayuda a dar solución a los problemas que preocupan a las personas cuando enferman. Uno de los elementos fundamentales, y que vamos a trabajar en algún momento dentro de poco, es la infección por el VIH, el SIDA, que sigue persistiendo y que compromete la vida de las personas. Y les conversaba al profesor Joel que el tratamiento con los medicamentos es exclusivamente inmunológico. Allí el tratamiento se hace con inhibidores de proteasa, inhibidores de transcriptasa y otros medicamentos más que bloquean enzimas del metabolismo del virus. Y de esa manera el virus que invadió el organismo de una persona ya no se puede reproducir. Hasta ahora no se ha logrado matar al virus. Hasta ahora no hay una vacuna que logre proteger a la persona antes de que se infecte. Miren, el primer caso de VIH apareció en el mundo el año 1981 y aquí en el Perú apareció el año 1983. Tenemos más de 40 años y no hay vacuna, no hay forma de matar al virus, pero los medicamentos lo que hacen es detener el avance del virus, no le permiten reproducirse y de esa manera el virus está dentro de la persona, no se reproduce, pero la enfermedad no avanza. Y el paciente que tiene este tipo de enfermedad vive normal. Yo he trabajado en el Hospital Almenara, ya me jubilé, y he trabajado desde que apareció el VIH aquí en el Perú. Nosotros somos el primer hospital que empezó el tratamiento de VIH, todos con entrenamiento de Estados Unidos, porque ellos son los que primero descubrieron la enfermedad y desarrollaron los medicamentos. Muchas veces el paciente llega nuevo, asustado, porque se ha contagiado con una enfermedad que puede ser mortal. La primera pregunta que hacen los pacientes es: doctor, ¿y cuánto tiempo viviré?
Entonces, la respuesta en algún momento ha sido, mira, si te portas bien, si haces una vida correcta, normal, como de cualquier persona, si es que no sacas los pies del plato, si es que tienes un comportamiento con tu pareja dentro de lo normal, yo te aseguro mínimo 20, 25 años de vida, porque eso es lo que yo he trabajado. Y tengo pacientes hasta ahora que yo atiendo en mi consulta particular, que vienen conmigo cerca de 30 años de tratamiento y están perfectamente bien. ¿Por qué les digo todo eso? Porque, una vez más, el tratamiento está basado exclusivamente en trabajo inmunológico. ¿Todavía puede firmar, doctorito? Sí, un minutico y recojo los documentos. Bueno, hoy día vamos a complementar las clases anteriores que ustedes han recibido y nos vamos a dedicar de inicio a la inmunidad innata. Esa es la clase 2 de inmunidad innata. Estos van a ser los aspectos que vamos a desarrollar. Generalidad del sistema complemento, y el sistema complemento es una parte de la inmunidad innata y es por eso que vamos a hablar primero de la inmunidad innata. Luego, la mayor parte de la clase se va a centrar en cómo se activa el sistema de complemento. El tercer punto va a ser para qué sirve, cuáles son sus funciones. Y por último, cómo el cuerpo regula el sistema de complemento. Muy bien, tenemos aquí los aspectos que tiene la inmunidad innata, que ya el profesor Joel les ha hecho de conocimiento y que ustedes seguramente están repasando. La inmunidad innata es específica, básicamente por moléculas compartidas por un grupo de microbios, moléculas relacionadas producidas por el daño que se ha producido en la célula del hospedador. La inmunidad innata es limitada al reconocimiento de algunas moléculas y genes codificados en la línea germinal. Y no existe memoria. Muy diferente a lo que es la inmunidad adaptativa, en donde la base fundamental es la memoria y hay una serie de otras formas de activación. Esta célula seguramente ustedes la han visto en el curso de citología, en el curso de histología. Es un macrófago, elemento fundamental dentro de lo que es la inmunidad innata. Y entonces entramos a qué cosa es el sistema de complemento. El profesor de León les ha explicado que hay anticuerpos y hay una serie de otros elementos más que intervienen dentro de la inmunidad. Bueno, el macrófago es uno de los elementos que intervienen en la inmunidad innata. Hay macrófagos en diferentes partes. Seguramente dentro de sus clases ustedes recuerdan a la célula de Kupffer. ¿En dónde están las células de Kupffer? ¿Perdón? En el hígado, muy bien, en los sinusoides. Están allí como si estuvieran en un puesto de policía, esperando de que pase algún microbio o algún virus para captarlo, comerlo y desaparecerlo. Estas células de Kupffer son macrófagos fijos que nos van a proteger contra la contaminación que ingresa a través de los alimentos. Es bueno que ustedes sepan que todos los días recibimos una cantidad muy importante de gérmenes que a través de los alimentos ingresan a nuestro organismo.
Aparte de que puede ingresar por picadura de mosquitos, por picadura de pulgas o una serie de otras formas en que nos podemos contaminar. La forma más común es comer alimentos contaminados. Los alimentos contaminados con bacterias, con virus, con hongos, con protozoarios, los hacemos ingresar, llegan al estómago y se encuentran con una primera barrera natural de la inmunidad innata, que es la acidez del estómago. El estómago forma ácido clorhídrico décimo normal, que va a matar una buena parte de los contaminantes, de los microbios sobre todo, que ingresan por los alimentos. Pero muchos pasan, y cuando llegan al duodeno y al resto del intestino delgado, pueden pasar a la sangre. Cuando pasan a la sangre, a través del sistema porta, van a pasar por el hígado. Y allí la célula de Kupffer nos va a proteger porque va a estar atenta. En la sangre llega algún microbio que está circulando y el macrófago lo va a retirar y de esa manera vamos a quedar libres de ese problema. Las células de Langerhans son macrófagos que se encuentran en la piel. Tenemos algún raspetón o alguna picadura y las células de Langerhans van a estar atentas a si hay contaminación y van a retirar a esos contaminantes. La microglia, como saben ustedes, está en el sistema nervioso con la misma función. Los osteoclastos están en el hueso. Dentro de una de sus funciones van a destruir hueso, pero además retiran los elementos contaminantes. Y el macrófago alveolar es otro macrófago fijo que se va a encontrar exclusivamente en los alveolos pulmonares. El aire que respiramos ingresa con mucha contaminación y el macrófago alveolar va a captar a los contaminantes que vienen con el aire que respiramos y va a tratar de retirarlo. De esa manera, entonces, nosotros tenemos una defensa que evita que nosotros tengamos enfermedades a través de los contaminantes que hemos recibido en la vida diaria. Aquí nosotros lo que podemos ver es una comparación entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Y dentro de los elementos que participan en la inmunidad innata vamos a tener la piel. La piel es el elemento principal para evitar que las enfermedades ingresen al organismo. Mientras la piel esté intacta, no nos vamos a contagiar de nada. Le puede caer sangre con el virus del VIH en la piel. Si la piel está intacta, no hay problema. La piel protege, es una barrera sumamente importante. Y así como eso, va a proteger contra muchos otros elementos que pueden agredirnos. Pero si la piel se lesiona, se rompe esa barrera y el microbio podrá ingresar. Dentro del organismo tenemos otros componentes de la inmunidad innata que nos defienden. Pase, por favor. Las células fagocíticas, las células dendríticas, los linfocitos natural killer y otras células linfocíticas de la inmunidad innata, lo que se llama la célula cebada, el mastocito, y aquí en una parte muy pequeña pueden ver ustedes al complemento. Entonces el complemento es una parte, es una partecita de la inmunidad innata que está compuesto por proteínas que están disueltas en la sangre. Esas proteínas nos van a proteger contra las agresiones por gérmenes, por microbios, por virus y por otros elementos. Entonces, la diferencia entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa es que esos elementos están en la sangre y
nos defienden en un tiempo sumamente rápido, promedio 6 horas. Por lo general, antes de las 12 horas ya ha actuado el componente de la inmunidad innata protegiéndonos contra las infecciones. En cambio, la inmunidad adaptativa, que está basada en los linfocitos B y los linfocitos T, para formar anticuerpos o para formar otras células que nos van a defender contra los elementos agresores, la respuesta es mucho más lenta, en varios días. Por lo general, después de 4 días a una semana recién empiezan a verse las inmunoglobulinas. Entonces nosotros vamos a tener que la barrera epitelial, las células dendríticas, los linfocitos y el complemento son los componentes de lo que es la inmunidad innata. Y la inmunidad adaptativa está dada básicamente por el trabajo de los linfocitos. Muy bien. Entonces, para terminar con inmunidad innata, estos son los elementos que componen la inmunidad innata. Células dendríticas, células natural killer, otras células linfoides innatas y las proteínas del sistema de complemento. En realidad, nadie ha definido cuántas proteínas son las que están circulando, pero la mayoría de los textos especializados en inmunología señalan que son cerca de 30. Hoy día vamos a desarrollar por lo menos 20, 25 de esas proteínas para conocer cuáles son sus funciones y cuáles son las alteraciones que se van a producir. ¿Por qué no está definido el número? Porque está en permanente investigación. La UIS, la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología, tiene un trabajo continuo y cada 2 años hace una reunión para ver qué elementos nuevos se han descubierto. Hoy día vamos a presentar la última tabla que ellos han presentado, el año 2022, de las investigaciones que fueron realizadas hasta el año 2020. Y vamos a ver la cantidad de alteraciones que se descubren. En realidad es un trabajo que es permanente y que analiza con una serie de métodos cómo son las enfermedades y por qué esas enfermedades son parte de lo que es la inmunidad innata. Este caballero se llama Jules Bordet. Nacido en Bélgica, se dedica al estudio de la medicina. Antes del año 1900, bastante tiempo atrás. Y a los 28 años, el año 1998, trabajando con líquidos contaminados con bacterias, se da cuenta de que en algunas condiciones las bacterias morían y en otras condiciones las bacterias no morían cuando se obtenía el suero de las personas. Ya otra persona había trabajado con esto antes y ustedes seguramente conocen el método de la pasteurización. El señor Pasteur es famoso simplemente porque tiene un líquido contaminado, puede ser sangre, puede ser cualquier otro líquido. Mientras esté a temperatura normal, las bacterias viven y bailan dentro de ese líquido sin ningún problema. Pero cuando Pasteur calienta ese líquido
a 56 grados centígrados y busca las bacterias murieron. Por supuesto, más temperatura, igual. Entonces, pero el término de referencia es 56 grados centígrados. Eso se llama pasteurización. Entonces, Pasteur señala un parámetro de trabajo y eso es lo que hace Bordet. Trabaja con los sueros de las personas y demuestra que en la sangre que estaba fría o a temperatura normal de 37 grados, las bacterias estaban presentes. Pero después de calentarlo a 56 grados, las bacterias morían. Hace un análisis de cuál es la causa de que se produjesen estos cambios y se da cuenta de que si le agrega suero que no estaba calentado, las bacterias podían seguir viviendo. Entonces, él razona y dice, en la sangre deben haber sustancias que protegen al organismo contra las infecciones. Como es un elemento más de todo lo que se venía desarrollando como inmunología, ¿sí?, al final le llaman el sistema de complemento, porque trata de complementar todo lo que se estaba analizando en relación a las infecciones. El sistema de complemento entonces es un conjunto de proteínas que funcionan principalmente defendiendo al individuo contra los microbios y se basa su acción básicamente en unirse con la bacteria para que luego los linfocitos la identifiquen y la fagociten, la destruyan. Ese proceso se llama opsonización. Entonces, el complemento es fundamental para marcar a las células que deberán ser destruidas a través de la opsonización. Pero aparte de esto, promueve el reclutamiento de las células que van a comer las bacterias en las zonas de infección. Y para eso, ¿ustedes ya llevaron laboratorio? ¿No? Bueno, van a llevarlo entonces. En laboratorio ustedes van a estudiar los diferentes componentes de la sangre y una serie de los elementos más. Muy bien, hay un hemograma que nos dice cuánto tenemos en la sangre de glóbulos rojos, cuánto tenemos de glóbulos blancos y nos da el porcentaje de cada uno de los tipos de glóbulos blancos, cuántos es el porcentaje de abastonados segmentados, cuál es el porcentaje de eosinófilos, de basófilos, de monocitos, de linfocitos. Muy bien. En estos momentos, si le tomamos la sangre a cualquiera de ustedes que no están en riesgo de infección, la cantidad de leucocitos va a ser promedio entre 5.000, máximo 8.000, 9.000. Varía de acuerdo al método de investigación que se está trabajando. Muy bien. Pero en un momento determinado aparece la agresión. Una bacteria o un hongo ingresó a la sangre. Y de un momento a otro, lo que teníamos entre como máximo 8.000 se sube a 10.000, 15.000 o más en la sangre. Le sacamos sangre nuevamente a la persona y, como si fuera magia, el número de neutrófilos, que son las células fagocíticas, aumentó rápidamente. ¿Cómo hizo el organismo para aumentar el número de células fagocíticas tan rápido? A través de las proteínas de complemento, lo que hace es avisarle a los leucocitos que están descansando: vaya usted a trabajar en tal lugar porque allí hay un proceso de inflamación que va a llevar a una infección. Esos leucocitos neutrófilos que están descansando están pegados
a las paredes de los vasos sanguíneos, de las arterias y de las venas. Y a través de esas proteínas del sistema de complemento, le permite que se libere y que lleguen al lugar en donde se está produciendo la infección. Entonces, de esa manera, el sistema de complemento ayuda a combatir la infección a través del reclutamiento, la estimulación para que las células se desplacen y de esa manera pueda llegar a protegernos. Y luego de eso, los neutrófilos pueden fagocitar rápidamente a los microbios. Para que se active el complemento, se van a realizar una serie de procesos bioquímicos que se le llaman cascadas proteolíticas. ¿Qué significa eso? Cascada es una serie de etapas, va bajando en una serie de puntos, de procesos, como si fuera una cascada. Y es proteolítica porque descompone las proteínas a través de enzimas que se llaman proteasas. Nosotros luego vamos a hablar de una serie de proteasas que son los componentes del sistema de complemento. Entonces, esas proteínas del sistema de complemento van a ayudar a que a través de la activación del complemento el organismo se proteja contra las infecciones. Y para ello intervienen sustancias químicas que se llaman enzimas. Yo les he mencionado momentos antes que el tratamiento del VIH se hace a través de todo lo que es la inmunología del virus. Muy bien, en algún momento, y lo veremos posiblemente en la siguiente clase, vamos a ver cómo es que el virus del VIH ingresa al organismo y cómo va a llegar hasta la célula. Ingresa al organismo básicamente por vía sexual, es decir, a través de relaciones sexuales. Y por lo general el ingreso más seguro de contagio es a través de lesiones de la piel, cuando se realizan sobre todo relaciones sexuales anales, es decir, la introducción del pene a través del ano en hombres o mujeres. Muchas veces la penetración del pene, que es un cuerpo seco, en el ano, que es otro cuerpo seco, lo que produce es rasgaduras. Y se rasga tanto la persona que actúa en papel de sexo masculino como la persona que actúa en papel de sexo femenino. Esa rasgadura permite que la sangre de la persona que está infectada pase a la persona que está rasgándose y es infectada. Muy bien, el virus ingresó y de allí empieza a circular por la sangre a buscar a los linfocitos T CD4. Y el virus tiene sus proteínas dentro de su envoltura que van a tener receptores en los linfocitos TCD4. Se produce la unión entre la proteína del virus y los receptores del linfocito. Y eso va a permitir de que el ARN del virus ingrese al interior de la célula del que está siendo contagiado. Muy bien. El ARN ingresó y va directamente al núcleo celular de la persona que ha sido contagiada y empieza a manejar la producción de ARN de esta persona contagiada. ¿Por qué? Para formar nuevo ARN del mismo tipo del virus. Es decir, el virus está asegurándose su reproducción. Se forman cantidades enormes y luego el ARN viral que ha sido recién formado
sale y se retira de la célula, sale para ir a contagiar a otras células. Muy bien. ¿Cómo se ha logrado detener el avance de la enfermedad? Se ha estudiado primero que una vez que el ARN ingresa, necesita, para llegar al núcleo, de una transcriptasa reversa, la cual le permite unirse con el ARN del receptor, de la persona que recibe. Luego se forman nuevas cadenas de aminoácidos a través de la formación de cadenas que formarán proteínas. Podríamos continuar. La cuestión es la siguiente. Los medicamentos, lo que tienen ahora, son inhibidores de la transcriptasa reversa, es decir, del simúgeno. Inhibidores de la proteasa y así una serie de otros medicamentos más que van a bloquear las enzimas que van a permitir la reproducción del virus. Y de esa manera el virus ingresó, está en la célula, pero con los medicamentos nosotros podemos bloquear su reproducción. Y de esa manera evitamos que la enfermedad avance. La enfermedad no se cura, el virus va a estar presente siempre dentro. Ya al no reproducirse, la cantidad de virus queda en una cantidad pequeña, 300.000, 400.000 por milímetro cúbico. Cuando una persona está muy infectada, la cantidad de virus que se tiene en un milímetro son millones, 10 millones, 12 millones en cada gotita de sangre. Pero con la acción de los medicamentos que bloquean a las enzimas que van a permitir la reproducción del virus, ya el virus no se reproduce. Conclusión: si la persona toma sus medicamentos todos los días a una misma hora correcta, sin fallar, el virus no se va a reproducir nunca. Y a pesar de que el virus está vivo dentro de la persona, la enfermedad no avanza. Pero si la persona es desorganizada, descuidada, no se da cuenta de que depende de su puntualidad para tomar los medicamentos y de su comportamiento para no infectarse más, si la persona no utiliza todos los medios para protegerse, la enfermedad va a poder avanzar. Y por eso les decía, una persona puede sobrevivir 5, 10, 15, 20 años tomando los medicamentos sin fallar. Entonces ustedes tienen que saber de que el Seguro Social cubre el gasto de todos los medicamentos antirretrovirales. Pero las farmacéuticas querían vender los medicamentos muy caros. Entonces hubo una reunión internacional en donde se obligó a que bajen lo máximo posible y la Organización Mundial de la Salud ha obligado a los países a que proporcionen el medicamento gratis. Así que si una persona aquí en el país no tiene seguro social, simplemente va a un hospital del Ministerio de Salud, se inscribe, el médico lo va a analizar y le va a dar el tratamiento de forma gratuita todo el tiempo que sea necesario, con los controles respectivos para ver que la enfermedad continúe controlada. Entonces, todo esto para que ustedes se den cuenta de que las proteasas son sumamente importantes como enzimas que van a permitir que se produzcan las modificaciones necesarias dentro de lo que son las proteínas de complemento. Muy bien. Las proteínas que forman el sistema de complemento están en la sangre y necesitan ser activadas a través de los procesos que estamos señalando. Hay 3 caminos para que las proteínas de complemento se activen.
un camino que se llama la vía clásica, un complemento, una vía que se llama la vía alternativa y un tercer camino que se llama la vía de la lectina. Aquí ustedes pueden ver que existen estos números C2, C4. Cada letra es una proteína, que la vamos a describir una por una un poco más adelante. Tenemos C1, C2, C4, vamos a tener C3 y otros números más hasta el C3. Ellas van a ser fraccionadas a través de estas enzimas proteolíticas. Aquí, por ejemplo, el C3 ha sido fraccionado en una porción pequeña, que es el C3A, y una fracción mucho mayor, que es el C3B. Ellas van a seguir los procesos hasta que terminan en la formación de este canal a través de la pared, el microbio, la pared celular del microbio, y va a permitir la destrucción del microbio. Todo eso lo vamos a ir describiendo más adelante. Entonces, a través de esas diferentes vías, la cadena de proteínas del sistema de complementos va a desarrollar primero un proceso de inflamación, luego la opsonización y fagocitosis, nuevamente más inflamación, hasta llegar a la destrucción de los microbios. Entonces, vamos a tener que la proteína C3A es uno de los elementos más importantes para promover la inflamación. Y el C5, el C6, C7, C8, C9 van a ser un conjunto de proteínas que van a promover lo que se llama el complejo de ataque de la membrana, por sus siglas en inglés SMAP, y que va a promover la destrucción de la bacteria. Es decir, la lisis del microbio. Entonces, tres clases: la vía alternativa, que a través del C3B está realizando la unión de esta fracción de proteína con la superficie del microbio, lo que se llama la opsonización. En la vía clásica se va a tener que el C1, C4 y C2 se van a unir con la fracción FC de los anticuerpos para de esa manera estimular su actividad. Y en la vía de la lectina vamos a tener nosotros que se activan determinadas enzimas que van a permitir que la lectina se una a un sacárido que se llama manosa, y de esa manera la proteína va a desarrollar todo el proceso de destrucción de los microbios. Como pueden ver ustedes aquí en la parte final, tenemos el C5B, C6, C7, C8, C9, que es el elemento que va a formar el complejo de ataque de la membrana. Lo vamos a ver mejor un poquito más adelante. Entonces, dos etapas: la activación del zimógeno y al final el acoplamiento de la proteína para formar el elemento que va a permitir la lisis del microbio. Lo mismo desarrollado etapa por etapa. Todos los esquemas los tienen ustedes
el libro de texto que se ha recomendado para el curso. Como la clase está quedando para ustedes, ahí pueden encontrar en qué lugar del libro está cada uno de los esquemas para que ustedes puedan repasar. Creo que se pasaron varias imágenes. ¿Sí, no? A ver. Ahí está. Este esquema resume las funciones del sistema de complemento. Acá en la parte izquierda tenemos las tres vías, la vía alternativa, la vía clásica y la vía de la lectina, que va a terminar en C3 con una proteasa, la C3 convertasa, la cual va a favorecer todas las actividades protectoras del sistema de complemento, como el proceso de inflamación, la fagocitosis por los macrófagos y por los neutrófilos, y la formación del complejo de ataque a la membrana para destruir a los microbios. Básicamente lo mismo, fagocitosis del microbio como primera parte, luego de la ozonización, el reclutamiento y activación de los leucocitos y destrucción de los microbios por los leucocitos. Y en tercer lugar, la lisis osmótica a través de este canal, que se forma uniendo C3b más C5b más C6 más C7 más C8 más C9. Se describe de que hay un mínimo de 15 proteínas C9 que van a formar parte de lo que es el complejo de ataque a la membrana. Aquí es lo mismo, describiendo la formación del complejo de ataque a la membrana, y como ustedes pueden ver, a ello se le llama el poli C9. Muy bien. Esos cuadros lo que hacen es detallar las características de cada una de las proteínas. Y se señala, por ejemplo, que el C3b es el elemento importante dentro de lo que es el proceso de la opsonización, y además el C3 y el C5 estimulan la inflamación actuando como anafilotoxina. Además, otras proteínas que actúan, pero con menor relevancia, el factor B, el factor D, la properdina, y seguimos, C1, C1Q, C1R, C1S, etc. Es simplemente para que ustedes sepan de que se viene analizando y detallando la función de cada uno y conocer cuáles son las funciones que tiene cada proteína. De eso es lo que les hablaba, de que los inmunólogos en el mundo vienen haciendo un análisis minucioso de las enfermedades y las funciones que se tienen con el sistema de complemento. De igual manera, con la lectina ligadora de manosa, la ficolina 1, la L, la ficolina M, la ficolina H, y esta es una serina proteasa asociada al receptor ligador de manosa. Y terminamos con la relación de las proteínas hasta el C9. Muy bien. Cada una de estas proteínas tiene receptores
para proteasas dentro del sistema de complemento. Entonces está detallado en dónde tiene su receptor el CR1, que también se le da el nombre de CD35. El CR2 se le da la denominación de CD21. Y así sucesivamente los receptores se relacionan con los microorganismos que atacan a nuestro cuerpo, nuestro sistema, en este caso circulante. Y como el sistema de complemento promueve la destrucción de células, que por lo general son microbios, tiene que haber una regulación, un control para que las actividades del sistema de complemento no vayan a causar daño a las otras células propias de nuestro organismo. Y es por eso de que existe un sistema de regulación que está detallado en este cuadro y que nos hace conocer que cuando se activa el complemento es necesario controlar su actividad porque los productos de degradación de las proteínas por acción de las proteasas puede difundirse hasta células cercanas y dañadas. Esto va a ser más interesante en lo que se refiere al aprendizaje de ustedes. ¿Qué está pasando con las modificaciones que se presentan dentro de lo que es el sistema de complemento? Se han analizado, como les había señalado momentos antes, una serie de trabajos llevados hasta el año 2020. Los inmunólogos se reunieron y encontraron que para el sistema de complemento había un mínimo de 30 nuevos trastornos y que estaba relacionado con la alteración que se produce dentro de los cromosomas, dentro de los genes que dan origen a las proteínas y están dentro del ADN. Entonces, se ha analizado qué pasa si el C1q no se forma. Y en ese caso, lo que se va a encontrar es una enfermedad que conocemos como lupus, el LES, lupus eritematoso sistémico, además de infecciones por organismos encapsulados. Y esto sí es un elemento importante. ¿Por qué razón? Ustedes han estudiado o estudian microbiología y dentro de ello las bacterias con cada una de sus partes. Muy bien, hay un grupo de bacterias que se caracterizan porque tienen una envoltura de polisacáridos que los protege y evita que el organismo, en este caso nuestras defensas, incluyendo el sistema de complemento, lo vaya a destruir. Estas bacterias son bacterias que se llaman encapsuladas. Gravísima, sumamente grave. Aquí tienen ustedes estos organismos encapsulados y cuando el C1q disminuye, hay mayor probabilidad de que una persona pueda ser infectada por esta bacteria encapsulada y pueda llegar a complicarse severamente. Ejemplo.
una dama de 23 años, administradora, natural del departamento de Amazonas, una jovencita muy guapa, que fue seleccionada como Miss Amazonas, entra a trabajar en su profesión, que es administración, y una vez que pasa el tiempo necesario para que pueda ser atendida en el Seguro Social, se va a su hospital, le correspondía el Callao. El médico la ve y le dice: señorita, usted tiene sus riñones a punto de perderlos, porque tiene 2 piedras grandes, una en cada riñón. Hay que sacarlo. Pero aquí en este hospital no hacemos ese trabajo. Tiene que ir al hospital Almenara. Muy bien. En alguna oportunidad ustedes van a tener seguro social y van a sufrir qué significa pedir cita en un hospital del seguro social. La van a citar para 1 mes, para 2 meses, para 4 meses. Las razones las podremos hablar en algún momento. Muy bien. Esta dama se atendió, por decirle, el día 10 de enero en el hospital del Callao, y para el día 20 de enero ya tenía su cita en el Almenara. ¿Cómo lo hizo? Bueno, son secretos de las mujeres. Muy bien. El urólogo la recibe y le dice: señorita, tiene usted que hospitalizarse para tratar sus cálculos en el riñón. Se hospitaliza 1 mes, sale a fines de febrero y le dice: tiene usted que regresar para hospitalizarse, para tratar el otro riñón. Le dan 15 días, luego se hospitaliza, trata el segundo riñón. Muy bien, estoy hablándole con fechas y todo. Para la primera semana de abril ya había recibido tratamiento de los 2 riñones. Los médicos, en este caso, los médicos en el hospital, que ustedes los van a ver, son de 3 tipos. Los médicos asistentes, las personas mayores, los médicos residentes, que son los médicos que han entrado para especializarse en alguna rama de la medicina, y los internos de medicina, que son los estudiantes del último año. Muy bien. Los médicos jóvenes vieron una chica muy guapa y se entusiasmaron. Y dentro del tratamiento, ella refiere luego, en la historia aparece, que uno le dice a otro: aprovechen examinarla, porque esto no se ve todos los días. Muy bien. La chica se hace amiga de los médicos residentes y el día 4 de abril regresa, un día sábado en la noche, regresa a las 8 de la noche a la emergencia con fiebre muy alta. Pero curiosamente no busca atenderse. Había llamado a un médico residente amigo y el médico residente le dice: estoy ocupado, espérame a las 12 de la noche y yo me desocupo. Estaban en la emergencia. Entonces, la paciente esperó hasta las 12 de la noche. El médico la atendió y le dijo: mira, solo no puedo atender el problema que tú tienes, es complicado. Así que vamos a esperar, mañana a las 8 de la mañana llega mi compañero y entre los dos te vamos a solucionar tu problema. Tenía una infección urinaria por Pseudomonas aeruginosa, con fiebre alta y provocado por un cálculo que estaba reteniendo la salida del orina. Muy bien, a las 8 de la mañana los médicos cumplen, le pasan un catéter, una sonda, liberan el cálculo y la orina empieza a salir normal. Pero al introducir el catéter han facilitado de que la bacteria vaya por otros caminos y la infección se diseminó. A las 4 de la tarde de ese mismo día, 5 de abril,
fiebre alta, paciente descompensada, entró a la UCI. Muy bien. El día 5 de abril era el día 28 de abril y la mujer seguía con el mismo problema. Fiebre muy alta, una infección muy severa y la bacteria no había podido ser destruida porque era una bacteria encapsulada. Un grupo de médicos le decían a los de cuidados intensivos: déjala, ya está perdida, ya nos ganó la bacteria. Otro grupo de los médicos intensivistas: no, hay que hacerlo lo máximo para tratar de salvarla. ¿Qué fue lo máximo? Administrarle un medicamento que potencie el corazón que estaba siendo dañado por la infección para que la bacteria pudiera ser controlada. Y le pusieron adrenalina en grandes cantidades, la cual cierra los vasos sanguíneos de una forma muy potente en todo el cuerpo, la sangre queda circulando más en la parte interna y así el organismo recibe mayor sangre circulante del corazón y no se pierde en otras áreas periféricas que no es necesario que estén funcionando. Muy bien, la infección se controló, pero 3 o 4 días después vino la consecuencia de la vasoconstricción. Se había cerrado tanto las pequeñas arterias que la sangre dejó de circular en la parte distal, los 2 brazos y las 2 piernas, y se murieron. De la rodilla para abajo, negro, porque estaba en necrosis. Del codo para abajo, negro, porque estaba en necrosis. Entonces se le tuvo que decir a la paciente: eso es un efecto del medicamento. Lamentablemente, te hemos salvado la vida, pero hay este problema. Todo está escrito en la historia. La paciente expresó: sí, yo sé que soy un caso difícil, soy un caso único, muy pocas personas sobreviven a este tipo de infección, le agradezco al hospital. Muy bien, la amputaron, le sacaron los 2 brazos, de aquí del codo para abajo y de las rodillas, las 4 extremidades. Lo han visto de repente en Canal 4, porque Canal 4 hizo todo el escándalo. Les podría dar hasta el nombre de la paciente. Bueno, pasó por ahí un abogado que venía de España y le dijo: no, el hospital te tiene que pagar. Se hizo un juicio, el hospital salió en corto poder, un escándalo enorme, negligencia de los médicos, y al final se tuvo que acceder para darle todo lo que la paciente quería. Y yo estoy enterado de todo esto porque la más alta autoridad del Seguro Social dijo: atiendan en todo lo que ella quiere. Y me dieron la indicación a mí: soluciones el problema. Entonces, para hacer eso hay que conocer un poco de administración de hospitales. Por suerte yo lo sé. Al final la paciente estaba un poquito, ¿qué le digo?, desconfiada. Al final se hizo gran amiga conmigo. Ahora tiene prótesis que permiten que maneje sus brazos, prótesis que le permite deambular y está haciendo aparentemente su vida dentro de lo normal. ¿Por qué les refiero esto? Porque en muchos casos las bacterias pueden ganarnos. Entonces hay que saber en qué momento uno lucha y en qué momento no. ¿Y todo por qué? Porque el factor C1q no se formaba apropiadamente. Muy bien. Y además existe lupus. Cuando hay carencia de C1R, también lupus. Y también
igual infecciones por organismos encapsulados. Pero aparece otra enfermedad, el fenotipo de Ehlers-Danlos, que les voy a poner una fotografía para que la puedan ver luego. C1S, nuevamente LES, nuevamente infecciones por organismos encapsulados, nuevamente fenotipo de Ehlers-Danlos. C4, lupus, infecciones por organismos encapsulados. La deficiencia parcial es común, ya sea 4A o 4B, para tener un efecto modesto en la defensa del huésped. Y aparece otro problema, infección del riñón, que se llama glomerulonefritis. Cuando hay carencia de C2, lupus, infecciones por organismos encapsulados. Vean ustedes la falta de la presencia de las proteínas de complemento en la sangre, como expone a las personas a que puedan tener enfermedades muy graves. Aquí tiene C5, C6, C7, infecciones diseminadas por Neisseria. Neisseria, seguramente ustedes en microbiología han visto la cantidad de subclases de la bacteria Neisseria. La más conocida es la Neisseria meningitidis y la Neisseria gonorrheae. La gonorrheae porque produce la gonorrea, que es una enfermedad de transmisión sexual, y la Neisseria meningitidis porque produce meningitis. Posiblemente ustedes todavía no tienen hijos, de repente algunos sí. Uno de los problemas que van a tener es que van al colegio y se contagian. Los pequeñitos. ¿De qué se contagian? De gripe y muchas veces de meningitis. Cuando hay meningitis se tiene que cerrar el colegio y dar tratamiento preventivo a todas las personas que estuvieron en contacto con la persona que estaba enferma. Sucedió en Supe, al norte de Lima, casi 200 kilómetros al norte. Hubo un brote de meningitis. Se cerró el colegio, cada uno a su casa, y había un médico de la posta de allí, un serumista. Doctor, ¿y cómo hacemos la prevención? Ah, tiene que usar rifampicina. Ah, muy bien. ¿Y cuánto le doy, doctor? Cada tableta de rifampicina 500 miligramos. Dele una cada 8 horas. Esa persona, ese serumista, no había repasado estas cosas. Le dio una sobredosis y los niños se murieron por intoxicación por exceso de antibióticos y no por la meningitis. Entonces, uno no puede recetar si es que no está así, actualizado en toda la medicación. ¿Qué hacemos con ese serumista? Lo mínimo que se puede hacer es quitar el título de médico, porque nuestro trabajo no es matar personas. Nuestro trabajo es evitar que las personas se mueran por enfermedades. Bueno, el primer caso de la amputación, los médicos todavía siguen en juicio. Lamentablemente, los juicios son largos, duran años. El riesgo de la meningitis, en eso sí uno puede tratar de prevenir. No es complicado, pero se tiene que utilizar la dosis correcta. Y así pueden ustedes ver que se presentan una serie de alteraciones, enfermedades por carencia de las proteínas que son parte del sistema de complemento. Nuevamente Neisseria, otras enfermedades de tipo pulmonar, inflamatorias por autoinmunidad, abscesos, infecciones respiratorias. Y este de aquí, lo vamos a ver también en una fotografía, es la deficiencia más frecuente del sistema de complemento. ¿Cuál? La ausencia del inhibidor de C1.
Y la ausencia del inhibidor de C1 causa una enfermedad que se llama angioedema hereditario. Igual, ustedes están trabajando, por decirles, están como serumistas, están como internos, o están en algún hospital ya como médico asistente. Si no conocen estas cosas, van a dar tratamientos que no van a solucionar nada. Y un angioedema o un edema angioneurótico mata a la persona en horas. Entonces no da tiempo a consultar con otros especialistas, no da tiempo a ver, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo soluciono el problema? Entonces por ello les vamos a presentar para que ustedes vean las soluciones a estas alteraciones. Esto es un edema angioneurótico. Miren la hinchazón del labio. Este niño está con los ojos cerrados por la hinchazón de los párpados. No los puede abrir. Por más que le digamos, abra usted, no va a poder porque los párpados están totalmente hinchados. Y empezó así, como una pequeña ronchita, que se le llama abón, en centro, la parte central pálida, alrededor un pequeño enrojecimiento, le da un poquito de picazón, quemadura, y en menos de 24 horas crece y produce una hinchazón de muchas partes del cuerpo, de tejidos laxos como la boca, el párpado, los genitales, a veces viene con hormigueo, y con el tratamiento va a pasar por lo general dentro de 3 días. Esta es la misma fotografía del niño con edema angioneurótico, imposible que abra los párpados. Y observen ustedes, en este caso comprometió la lengua. La lengua está tan hinchada que la persona se ve obligada a estar con la boca abierta. Por ello está con un elemento que le ayuda a respirar. El problema es cuando esta hinchazón se presenta aquí, en la tráquea, en la glotis. Se hincha tanto de que impide el pasaje del aire que respiramos y la persona se muere en pocos minutos. Entonces, ¿por qué es que una persona puede hacer edema angioneurótico? Porque hay carencia de una proteína del sistema de complemento que es el inhibidor. Y esto es más frecuente. Yo he traído 2 casos. Este caso que les comenté la semana pasada, de una persona de La Oroya. Y he traído otro caso, que es una conferencia vía online de personas, o sea, de científicos que son integrantes de la Organización Internacional de Inmunología. Los dos son sobre lupus, los dos son muy parecidos. La segunda exposición es manejada, es moderada por el jefe de inmunología del Hospital de Barcelona, un centro de mucho prestigio. Las exposiciones las hacen 2 médicos, una doctora que es una profesional que trabaja en la Universidad de Columbia en Estados Unidos y que es la que hace todos los resúmenes del Colegio Americano de Reumatología. Es decir, es una persona de mucho prestigio que tiene responsabilidades a nivel internacional. Y además de ello, la exposición de un médico de los Países Bajos, de Holanda. Entre los dos van a discutir cuáles son los problemas que se presentan en el lupus. Los estoy dejando en archivos
en PDF para que ustedes los puedan leer y de esa manera se puedan dar cuenta cómo es esta enfermedad. Empecemos a analizar que está recortado, en lo que yo estoy dejándoles está completo, son 2 páginas completas. Es una paciente de sexo femenino, 17 años, estudiante, natural y procedente de Loroya. Ingresó al Hospital Almenara el 11 de abril. Tiempo de enfermedad, mes y medio. Inicio insidioso, es decir, solapado, no se hizo notar muy evidentemente al principio, pero fue avanzando, desarrollándose progresivamente. ¿Qué presentaba la paciente? Náuseas, vómitos, debilidad muscular, adormecimientos o parestesias, diplopia, visión doble, disfagia, dificultad para pasar los alimentos, para tragar los alimentos. Inicio de la enfermedad hace un mes y medio atrás a esta fecha. Dentro de las funciones vitales, apetito disminuido, sed aumentada, sueño aumentado, peso disminuyó 3 kilos en un mes, orinas con té oscuro, cargada, deposiciones estreñidas por 2 días. La paciente refiere que un mes y medio atrás nota tumoración redondeada de aproximadamente 1.5 centímetros de diámetro en la región dura móvil, cuando se le movilizaba detrás del pabellón de la oreja en el lado izquierdo. Una semana después presenta náuseas sin llegar al vómito, debilidad generalizada, apatía, somnolencia. 2 semanas después nota fiebre y enrojecimiento de la cara, rubor facial. Además, aumento de volumen en las mejillas, pierde 38 grados. En el hospital de Loroya la ingresan y le dicen: tienes una inflamación de la piel en la cara, celulitis facial. Ese fue el error grave, que ahora lo van a ver en fotografía. La hospitalizaron por 15 días, encima le pusieron tratamiento antibiótico. Con eso le dieron de alta 2 días después, nuevamente fiebre 40 grados, dolor abdominal tipo hincada debajo de la costilla izquierda con tos. La hospitalizan por 15 días más, presenta piel de color amarillo, con los ojos totalmente amarillos, con aumento de volumen de ambos pies, es decir, los dos estaban hinchados, y dolor abdominal. Fiebre, heces fecales con rasgos de sangre y sangrado por la nariz por 5 minutos abundante, por lo cual la trasladan al Almenara. En el examen físico, la paciente llegó al Almenara con el enrojecimiento en la cara, hinchazón de los 2 pies hasta la rodilla, y durante la hospitalización la paciente se deterioró, tuvo convulsiones, falleció el día 3 de mayo. Les repito, en los PDF que estoy dejando está la relación de todos los análisis, las radiografías, la evaluación por otros especialistas, etc. Para que ustedes vean de que el lupus es una enfermedad que se maneja muy compleja. Esto es característico del lupus. Se llama eritema en mariposa. Compromete incluso el dorso de la nariz y toda esta zona se pone roja. En algunos más, en otros menos, pero es característico. Es una enfermedad que puede presentar los síntomas de acuerdo a cómo va avanzando el tiempo, y por ello el Colegio Americano de Reumatología, esta es una clasificación del año 2012, es decir, la del año 1997 ha sido modificada, actualizada, y se va a tener que pueden existir lesiones de lupus cutáneo agudo, o puede haber lesiones de lupus cutáneo crónica, pérdida de la cabellera, pierden el pelo en grandes cantidades,
heridas dentro de la boca o dentro de la nariz, enfermedades de las articulaciones como artritis, serositis, que significa derrame pleural o derrame pericárdico, y por eso es que tenía dolores en el tórax con tos. Serositis también, derrame pleural, trastorno renal, en este caso una glomerulonefritis, trastorno neurológico, inflamación del sistema nervioso. La paciente al final de su evolución convulsiona antes de morir, anemia, leucopenia y trombocitopenia. Y en los análisis determinante diagnóstico, ANA, anticuerpos antinucleares positivos, anticuerpos anti-ADN positivo, anticuerpos antimúsculo liso positivo, anticuerpos antifosfolipídicos también positivo, y complemento bajo, C3, C4, CH50, pero ustedes han visto ya toda la cantidad de componentes del complemento que van a estar ausentes en los casos de lupus. El lupus es una enfermedad compleja. Hasta el momento actual no se conoce la causa. Esto es tomado de, no sé si ya llevaron patología. Robbins es el texto de referencia de patología. Esto es la última edición del año 2023. Y se señala de que el lupus es una falla del mecanismo que mantiene la autotolerancia, es decir, el reconocimiento de lo propio que lo convierte en extraño. La causa de esta alteración en la cual el organismo deja de reconocer lo propio y lo trata como extraño, no se conoce. Una parte es la disminución de las proteínas del complemento, pero no es la causa principal. Algunos pacientes con lupus heredan deficiencia de los componentes del sistema complemento. Vean ustedes, C1, C2, C4, C5, C6, C7, C1Q, C1R, C1S. Y lo dice un texto que es elaborado en una de las mejores universidades desde el punto de vista de investigación médica, que es la Universidad de San Francisco, en Estados Unidos. Tanto Robbins como Abbas, que es el autor del libro de inmunología, son médicos del Hospital de San Francisco. Y aquí, en este texto de Robbins, también la parte inmunológica la escribe Abbas. Entonces, en realidad, son centros de mucha importancia, mucha referencia. La deficiencia de CQ podría fallar porque no se eliminan de forma apropiada las células que hacen apoptosis. Y muchas de esas moléculas que resultan de la apoptosis pueden desencadenar respuestas inmunitarias. Y para terminar, ese es el síndrome de Ehlers-Danlos. El síndrome de Ehlers-Danlos es curioso, es llamativo. La persona tiene una flexibilidad muy grande. Como puede ver usted, imposible que alguno de ustedes que no tenga la enfermedad pueda llegar y ponga la palma de las manos al lado de la planta de los pies. A la justa llegamos con la punta de los dedos. Y eso. Observen ustedes aquí la curvatura que tiene, una flexibilidad muy grande. Se ha estudiado las posibles causas del síndrome de Ehlers-Danlos y se ha encontrado que hay una serie de genes alterados, ADAMS TS2, POL51, etc. En algunos casos no se conoce el efecto genético,
pero como ven ustedes está relacionada con algunas deficiencias del sistema de complemento. Entonces, solamente lo que es llamativo es la hiperflexibilidad de las articulaciones y la elasticidad de la piel. ¿Qué se produce en esta enfermedad? Se produce una alteración de la formación del colágeno, que está presente en los cartílagos articulares, que está presente en la piel y que está presente en los vasos sanguíneos. Si el colágeno de los vasos sanguíneos se pierde o se altera, la pared del vaso sanguíneo se debilita y podría romperse y haber una hemorragia importante. Si la arteria es grande, la persona puede morir a consecuencia de esa ruptura. Pero aparte de eso, no es algo como lupus, en donde hay una enfermedad seria que en lo posible que tratarlo, y controlándolo, el lupus, la persona puede vivir muchos años. Pero si dejamos que avance, como en los casos que les he traído, en realidad la enfermedad se hace inmanejable. Es por eso que el diagnóstico temprano es importante. Y por ello, que yo les diga, memoricen la tabla de las proteínas, por gusto. Hoy la aprenden muy bien, para mañana se acuerdan la mitad y para pasado mañana ya no se acuerdan nada. Y no es de utilidad. En cambio, viendo la patología es diferente. Porque ustedes dicen, si se altera el C1, el C2, el C3, CR, CS, sí puede haber lupus. Entonces, cuando tengan ustedes en sus prácticas en el hospital, ya sea en las clases o en el internado, y vemos un caso de eso, recuerden, hay que pedirle los análisis para corroborarlo y de esa manera van a poder ustedes ayudar en el diagnóstico y el tratamiento de esos casos. Muy bien, pregunta. Con confianza. Porque cuando pase el próximo año a medicina, el primer ciclo, medicina 1, medicina 2, van a ver estos casos clínicos de una forma muy frecuente. Muy bien. Lo que podemos hacer es que usted envía los archivos y yo los subo a la plataforma. Ya está aquí, en la máquina de aquí. Yo lo envío lo subo a la plataforma donde todos gente. Bien, perfecto. Listo. Es parte del proceso en el cual se eliminan bacterias. A ver, hay una parte muy interesante que está preguntando su compañero: ¿cómo es que se produce la lesión del riñón, en este caso por alteración del complemento? Bueno,
Les he dicho al inicio que todos los días ingerimos elementos contaminados. No sé si a ustedes les gustará su choclo con queso que venden en los ambulantes, o su ceviche o cosas por el estilo. Bueno, comer alimentos que están muy expuestos al medio ambiente, reciben la contaminación del medio ambiente y eso lo comemos. Si nosotros apagáramos la luz, este rayo luminoso que viene, para imaginar aquí, va a mostrar una serie de partículas que están flotando en el aire. Se llama el fenómeno de Tyndall y demuestra de que este aire no es puro, no vemos nada, pero en la oscuridad con un rayo de luz sí se puede ver. Muy bien. Cuando comemos, los alimentos entran contaminados. Una parte, les dije, pasó por las células de Kupffer, que nos ayuda. Otra parte pasa por el vaso, que nos ayuda. Los alveolos pulmonares nos ayudan. Pero una buena parte que pasa por la sangre y circula por todo el cuerpo. Una vez que terminó de circular, la sangre pasa por los riñones y se filtra para formar la orina. Esa sangre lleva también microbios. Y de esa manera, la orina que nosotros eliminamos viene con un regalito, que son los microbios que hemos comido. ¿Cómo se demuestra eso? Yo les hablé de esta jovencita, se llama Shirley, que tenía una piedra en el riñón derecho y otra piedra en el riñón izquierdo. Esas piedras son acúmulos de minerales. Póngale carbonato de calcio, por ejemplo, blanco. Pero cuando se opera y se saca el cálculo, no es blanco, es negro, es feo, se ve todo sucio. Y eso me lo han mostrado a mí los urólogos que operan este tipo de pacientes. Pero el urólogo me enseñó, me dice, mira, esto es un cálculo que vemos todos los días, totalmente contaminado con los microbios que han pasado por la orina, rozaron con el cálculo, la orina se eliminó, pero los microbios se quedaron pegados en el cálculo. Y me dio algo que yo les comparto y vayan aprendiendo algunas cosas. Me dijo, si tú le das arándanos, unas 10 frutillas por día, el arándano no tiene sustancias que van a matar a los microbios y limpian el cálculo. Y me mostró fotos. Mira, esta es una persona que tenía cálculo y después de un tiempo, ya le sacamos el otro riñón, tenía el otro cálculo totalmente limpio. En otras palabras, un buen tratamiento que lo usan mucho en Europa. Y aquí también, vayan ustedes a Japón y van a poder encontrar envasados, pero el arándano no lo pueden comprar en la calle. Esteriliza la orina, mata las orinas. Entonces, respuesta a tu pregunta, la orina ya estaba infectada. Cuando pasa por el riñón y la alteración del complemento produce inflamación, eso es lo que facilita la formación de una infección. ¿Más preguntas? Díganme. ¿Cuál sería el tratamiento o el seguimiento para un paciente como el de lupus? ¿Para lupus? Para lupus. Hay una serie de medicamentos que ustedes van a tocar en parte acá. ¿Qué está pasando en el lupus? La alteración de el complemento y otros problemas más produce gran inflamación. Entonces, el organismo reacciona con inflamación ante un problema de la estructura. ¿Qué cosa es lo que se hace? Dar
inmunosupresores, disminuir la respuesta del organismo desde el punto de vista inmunológico ante la presencia de la enfermedad. Y con eso se logra aplacar la inflamación y disminuir el problema. Hay diferentes tipos. Uno de ellos, el más utilizado, es el metotrexate y la ciclofosfamida. Pero hay una serie de otros más. Dentro de ellos, los anticuerpos monoclonales. Seguramente aquí el profesor les ha hablado del rituximab. Bien. El rituximab es prácticamente el primer anticuerpo monoclonal que apareció. Ustedes han visto personas con artritis, no pueden mover las manos, no pueden mover las articulaciones, se hinchan y se endurecen, se anquilosan. ¿Qué le daban los reumatólogos para tratar estas inflamaciones? Le daban paracetamol, le daban naproxeno, ibuprofeno, y calmaba un poquito el dolor, pero no ayudaba en nada. El año 1998, el rituximab aparece como medicamento modificador de la enfermedad. Si va a llegar, va a meterse en una etapa del proceso y no va a dejar que el resto suceda. Y de esa manera la enfermedad no avanza. Entonces, a eso se le llamó medicamento modificador de la enfermedad. Yo estuve presente en una conferencia de los reumatólogos en donde los representantes de la Sociedad Peruana de Reumatología dijeron: por primera vez vamos a dar alivio a las personas que tienen artritis. Antes no hemos logrado ninguna mejora, ahora con este tipo sí. El rituximab ha ayudado enormemente y ahora se usa para muchas otras enfermedades, incluyendo cáncer. Entonces, lo que se trata de modificar es que la alteración dentro del proceso celular no continúe. Una vez más, no cura la enfermedad, pero al evitar que la enfermedad continúe, ya no avanza y la persona mejora, no tiene síntomas. Pero hay que explicarle que la enfermedad continúa. Entonces, tiene que ser chequeada cada año, cada 2 años, cada 3 años. Si se ve una reactivación, inmediatamente darle otros inmunosupresores y se pueden controlar los síntomas. En estos momentos se usa mucho, sobre todo para aquellas relaciones de injerto versus huésped, que es más o menos algo de lo que dice aquí. El organismo tiene proteínas propias, pero por alguna razón las desconoce y las trata como si fueran extrañas. ¿Qué hace el organismo de una proteína extraña? La destruye. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos un medicamento que evite que el organismo trate mal a esa proteína que la está desconociendo. Y de esa manera la enfermedad no avanza. Entonces los anticuerpos monoclonales, que hay una cantidad muy grande, cada vez hay más, lo que hacen es evitar que las personas no continúen con los síntomas de la enfermedad. Un ejemplo muy importante, sobre todo para nosotros, los médicos, es el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es catalogado como malísimo, terrible. Es cuando le da a una persona cáncer de pulmón, así como el cáncer del páncreas, muerte 6 meses promedio. El tratamiento carísimo. Anticuerpos monoclonales, $30.000 por mes. ¿No? Es bastante caro. Pero cada vez hay mejores anticuerpos monoclonales y se ha logrado controlar el avance del cáncer de pulmón. Entonces, darle el medicamento
sin fallar, la enfermedad no avanza y la persona recupera su condición prácticamente normal. La parte más importante, vuelve a trabajar, vuelve a producir, su entorno mejora porque la enfermedad dejó de ser un problema. Pero teniendo en cuenta que si se suspende, el cáncer va a volver a avanzar y ya por lo general no hay marcha atrás. ¿Okay? Solo destacar como complemento lo que decía el profe con el tema lupus. Los que estén interesados no se preocupen porque cuando el profe dicte la clase de hipersensibilidad van a volver sobre el lupus. El lupus es una patología muy interesante porque es una hipersensibilidad tipo 3, se produce por deposición de inmunocomplejos. ¿Y por qué se depositan? Porque hay fallos en el sistema de complemento que debería remover los inmunocomplejos antígeno-anticuerpos. Como no los remueve, se deposita y genera inflamación tisular a nivel renal, por ejemplo, en general a nivel vascular. Por lo tanto, esta clase de complemento, teniendo a lupus como referente, la van a conectar con la de hipersensibilidad tipo 3 y la van a conectar con la de autoinmunidad, que es la clase que sigue. O sea, el lupus es una patología que conecta muchas historias en la actividad del sistema inmune. Así que lo van a seguir viendo. Profe, se tienen que ir a la clase de micro. ¿Verdad? Sí.